Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Hubo un problema el cual se ha venido presentando cada que tocamos estos temas. Recordemos que cuando estuvo con nosotros el pastor Jorge Castañeda y habló sobre el aborto, en varias ocasiones se nos quitó el streaming. Cuando el pastor Juan Pablo Cruz estuvo con nosotros hablando sobre el feminismo, se nos cayó el streaming, se nos quitó. Radio Gracia usa un programa para enlazar las cuestiones técnicas que tenemos que enlazar, y bueno, todo va directo a Facebook, donde ponemos el fanpage y nuestra línea de streaming de nuestra aplicación. Pero las dos veces anteriores, me refiero a la del pastor Jorge Castañeda cuando nos habla del aborto, y la del pastor Juan Pablo Cruz cuando nos estaba hablando del feminismo, únicamente ocurrió esto en la transmisión de fanpage. Pero en esta ocasión ni siquiera el streaming se pudo recuperar. Realmente me disculpo, está fuera de mis manos. Yo tengo todo preparado, listo para la transmisión, y únicamente es entrar al aire, entrar directo al trabajo, tanto teológico como como en los saludos que se hacen y el trabajo que hace Radio Gracia. Pero por alguna razón las dos cuestiones se cayeron. No sé qué decirles. No es o no quiero ver esto como un tema de conspiración de los reptilianos o una cuestión así fantasiosa. Pero en la otra ocasión el pastor Juan Pablo Cruz y el pastor Jorge Castañeda me hicieron el comentario y dice: pastor, no queremos ser conspiracionalistas, pero a lo mejor debido a que los dueños de estas redes sociales no están, o más bien están a favor de lo que se está promoviendo actualmente con el aborto y la ideología de género y el feminismo, al hablar de estos temas, para ellos es muy fácil quitarnos del aire, ¿no? Somos una radio muy pequeña. Hace rato estaba viendo y estábamos llegando a los 20 en fanpage. No sé cuánto estuvieron en el streaming. Quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que se están reconectando. A nuestro querido hermano Sergio Daniel Brito, que está sin falta. A la hermana Cristina García. A la hermana María Mónica Palacín. A la hermana Berenice Morales. Al hermano Juan Pablo Muñoz Rodríguez, a la hermana Karina Gutiérrez, y quiero aprovechar también para mandar un saludo a las personas que hace un momento se conectaron. La grabación por algún momento siguió, de hecho yo aquí tengo registrado que siguió aproximadamente más de 30 minutos, pero yo no podía entrar. Realmente en mi acceso, yo revisé la consola, estaba prendida. El nivel en la computadora me daba el audio, lo que yo estaba hablando, el audio me lo daba, pero no entraba al fanpage, no entraba la grabación en vivo. Y bueno, ya habían pasado casi 50 minutos y apagué la computadora y volví a hacer otro streaming de los que proporciona
fanpage para unirlo con el streaming de Radio Gracia. Los unimos en un programa para enlazarlos y así hacer una transmisión. Entonces, resulta que el otro streaming era como el que estaba vetado, si lo quieren ver de esta forma. No tenía yo acceso a él. Entonces, tuve que hacer otro streaming y bueno, por la gracia del Señor, estamos al aire nuevamente con este programa que bueno, resulta un tanto interesante estos acontecimientos. Quiero mandar saludos a las personas que hace un momento se conectaron, a la hermana Arlene Pérez, que mandó un mensaje diciendo que si hay algún recordatorio para la hora. Le recordamos que cuando lanzamos el streaming, nunca pensamos que fuera a pasar esto. Realmente está fuera, está un poco raro. Sí se oye como una conspiración cuando hablamos de que Radio Gracia transmite de otro tema y no tiene ningún problema, pero si Radio Gracia transmite del aborto, del feminismo, de la ideología de género, nos quitan el streaming. Y bueno, a la hermana le mandé los horarios. Recordemos que 7 p.m. en Ciudad Obregón, Sonora, 8 p.m. estamos en Costa Rica, 9 p.m. en Ciudad de México, Colombia, Perú y Nueva York, 10 p.m. en Bolivia y 11 p.m. en Brasil y Argentina. Mando un saludo para las personas que siguen conectando, para Suri Rodríguez Alemán, para Dan Encinas, pidiendo una disculpa. Les repito, esto está fuera de las manos de Radio Gracia. Nos ha pasado cuando hablamos del aborto, cuando hablamos del feminismo y ahora que hablamos de la ideología de género. Simple y sencillamente nos cortan. No queremos sonar conspiratorios. El pastor Jorge y el pastor Juan Pablo Cruz la otra vez nos hacen el comentario, no hay que alarmarnos como si fuese una conspiración, pero bueno, es algo sorprendente. Y en esta ocasión incluso se cayó el streaming, al parecer no me dejó entrar, no me permitió entrar. Según yo tengo entendido y como tengo aquí en los aparatos, la transmisión seguía y estaba de fondo lo que ponemos nosotros como infomerciales, pero no me dejaba entrar con el micrófono y la computadora sí registraba que yo estaba hablando. Bueno, quiero mandar un saludo al pastor José Vargas Cousin, que se conectó hace un momento y dice: buenas noches, apreciados hermanos, saludos desde Costa Rica, Dios continúe bendiciendo este programa. Gracias, querido pastor, un fuerte abrazo y esperamos que así sea. A la hermana Marisol Tobar dice: buenas noches, pastor Adrián, una vez más estamos aquí sintonizándoles, mandándoles un fuerte abrazo, bendiciones, saludos a la hermana Marisol Tobar, que se conectó hace un momento. Ahorita no la veo conectada, pero bueno, yo lo entiendo y otra vez Radio Gracia se disculpa. El hermano Sergio Daniel Brito desde hace un momento se conectó, dijo: buenas noches, pastor, y a los que escuchan desde Argentina, Ciudad del Mar de Plata, un fuerte abrazo a Argentina. A la hermana Arlene Pérez, buenas noches, saludos desde Ovejas, Sucre, Colombia, Dios les bendiga, saludos hasta Colombia. A la hermana Rachel Villegas, buenas noches, Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, querida hermana Rachel. Varios de los que estaban conectando hace un momento ya no están. Quise hacer la retransmisión únicamente, primera por compromiso, pero estaba yo intrigado. ¿Qué era lo que está pasando cuando hacemos este tipo de temas o ponemos este tipo de temas en la mesa? La hermana Marisol dice: no se escucha, pastor. Bueno, ahí está la explicación. Le repito, la transmisión se conectó, estaba lista, se dio el transmitir en vivo y simple y sencillamente posteriormente no dejó el streaming hacer acceso a mi voz. La computadora sí recibía, sí percibía, pero el streaming, a pesar de seguir funcionando, como que lo cancelaron. La hermana María Mónica Palacín, buenas noches, hermanos, saludos desde Colombia. Andrés Grijaldo Tabordo dice: saludos, pastor, desde Colombia. Tenemos audiencia en Colombia, gracias a Dios. Un fuerte abrazo a los queridos pastores de Colombia, al pastor Juan Pablo Cruz, al pastor Jorge Castañeda, al pastor Roswell Guinal,
al pastor César García. Se me están pasando algunos, discúlpenme pastores si no les mando saludos. La hermana Marta Camacho Amado dice: buenas noches hermanos, el Señor les bendiga. Buenas noches pastor Adrián, una vez les mando un fuerte abrazo, dice la hermana Marisol Tobar. El pastor Juan Pablo Cruz nos dice: tranquilos hermanos. Sí, tranquilos, no sabemos qué pasó, pero estamos felices de estar al aire nuevamente. Miguel Ángel Hurtado dice: buenas noches. Sandra Noza Ramírez: buenas noches pastor, de la Iglesia Bautista Reformada de Suba. Un fuerte abrazo para la Iglesia Bautista Reformada de Suba. La hermana Adriana Valencia: el Señor les bendiga hermanos, escuchamos desde Bacum, Sonora, México. Saludos a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, un saludo a toda la iglesia de nuestro glorioso Salvador, de nuestro glorioso Señor, de nuestro amado Salvador. Y bueno, ya estamos aquí para tratar. Yo sé que es tarde y algunos ya tomaron su café, su leche, su pan, no sé qué acostumbren en cenar. En Colombia ya se comieron una arepa y se tomaron un tinto. Pero bueno, creo que es necesario tocar este tema, y como veo que la transmisión no se nos cae, pues vamos a proceder a desarrollar, a hablar, a interiorizar. Quizás esperemos con más calma. Sabemos que ahorita, bueno, ya la audiencia es más reducida, pero bueno, vamos a tocar con mucho respeto y amor este tema, intentando ser de bendición. Radio Gracia tiene o funge ese deseo ardiente de querer edificar a la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. No queremos fungir otro papel sino el que se nos ha encomendado debajo del sol. Y bueno, vamos a desarrollar este tema de la ideología de género. Creo que ya tuvimos bastante tiempo para ir a infomerciales, así que no vamos a hacer ningún corto. Vamos a tratar de sacar el tema lo más rápido posible, pero de una forma concreta. Agradezco enormemente su comprensión en nombre de todo el equipo de Radio Gracia, y agradezco también el que ustedes sean pacientes y estén nuevamente conectados y estén siguiendo esto, que tiene todo el deseo de glorificar a Dios. En verdad, sabemos cómo está la situación, y lo único que queremos hacer en la gracia de nuestro glorioso Salvador, mediante los dones, fuerzas y eficacia que Él nos da, reconociendo que siempre es su Espíritu el que obra sobre nuestras vidas, lo único que intentamos es poner bajo la mesa temas de edificación para la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. Y bueno, iniciamos con este tema como debe de ser, con una definición. Estamos hablando en términos generales de lo que actualmente se conoce como la ideología de género, y vemos bastantes posts, artículos, documentos, videos, promociones, promulgaciones, leyes civiles. Hay una promoción exasperante, hay una promoción irritante con respecto a la ideología de género. Pero en sí, ¿qué es la ideología de género? Verdaderamente, ¿qué es la ideología de género? Tengo una definición algo concreta, que es el resumen de varios apologetas y de varios conferencistas que están refutando la ideología de género. La ideología de género es básicamente un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican, escuchen esto, desde, o más bien exclusivamente, a partir de su cultura. Es decir, la idea es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno, y por ello estamos llamados, según los promotores de la ideología de género, a
construir, a reconstruir nuestro género. Básicamente eso podríamos nombrarle como la ideología de género, un conjunto de ideas básicamente contrarias a la misma razón y a la ciencia, es decir, las ideas que apoya la ideología de género van en contra de la ciencia y van en contra de la razón. Claro está, van en contra de las escrituras y de lo que Dios ha revelado, ¿no? La ideología de género se opone, básicamente, cuando estamos hablando de la razón y de la ciencia, se opone a la fisiología, a la biología, a la genética, a la neurociencia, se opone radicalmente a lo establecido científica y racionalmente. Este conjunto de ideas sirve para canalizar un movimiento político. Lo podemos ver como el movimiento feminista y el movimiento LGBT. Ahora, esto que actualmente se conoce como la ideología de género, básicamente lo que representa es un ataque en una concreta y establecida forma de adoctrinar a cada uno de nosotros con respecto a nuestros derechos individuales. Lo que representa la ideología de género es ataque a nuestros derechos individuales, a pesar de que se haga parecer todo lo contrario. Y ahorita voy a decir con un ejemplo muy sencillo. A lo mejor no sé si en otros países, pero en la mayoría de Latinoamérica nosotros conocemos un conjunto de cómics, de caricaturas, y quiero tomar una caricatura para hacer esta ejemplificación muy sencilla. Algunos conocen a un superhéroe dentro de los cómics que se llamaba Aquaman. Este hombre, según los cómics, tenía la capacidad de vivir bajo el agua. Tenía él la posibilidad de vivir bajo el agua. Imaginemos esto de una forma muy sencilla, disculpen la analogía tan burda, pero la ideología de género es eso, ¿no? La ideología de género nos dice básicamente que si alguien hoy se quiere creer Aquaman y dice y quiere vivir bajo el agua, la ideología de género nos dice que nosotros tenemos que respetar, y si él dice ser Aquaman, nosotros tenemos que seguirles el juego y decir que esa persona es Aquaman. Obviamente esa persona no va a poder respirar debajo del agua a menos que tenga un equipo o se someta a diferentes operaciones. No sé científicamente qué es lo que se tenga que hacer, no sé biológicamente qué es lo que se tenga que hacer, no sé tecnológicamente qué es lo que tenga que hacer, y algo muy importante, cuánto dinero tenga que invertir esta persona para fungir el papel de Aquaman y que nosotros estemos de acuerdo y decir, bueno, él es Aquaman. Él tuvo que cambiar cosas de su naturaleza, él tuvo que cambiar cosas físicas, él va a tener que cambiar cosas dentro de su entorno y él va a tener que invertir muchísimo dinero, y nosotros tenemos que quedarnos callados y respetar porque él ha dicho que él es Aquaman. Así de sencilla es la ideología de género, así de ridícula es la ideología de género. Ahora, quiero empezar con cosas o condiciones bastante bruscas. No sé si ustedes recuerdan, hace no mucho tiempo, un varón de aproximadamente unos 54 años, los informes datan de 46 a 56 años, este hombre tenía una familia, tenía hijos, tenía un empleo, era una familia como tal. La ideología de género va en contra de la familia, la ideología de género destruye la familia. Y este hombre un día dice que su identidad es ser una niña de 6 años. Y obviamente el colectivo LGBT promueve esto
a través de un video. El hombre se llama Paul y bueno, lo promueven como una niña de 6 años, le cambian el nombre, ahora no solamente es transgénero, sino también es transedad, porque la ideología de género no se queda únicamente en el género, se queda en la edad y en la especie, perdón. Entonces este hombre un día decide esto y rompe su familia, claro, su mujer se divorcia y el colectivo LGBT, bueno, lo promueve y lo adula, y de hecho en Canadá está prohibido ir en contra de eso. Si una persona dice ser mujer y tú no usas los adjetivos para llamarlo como mujer, tú puedes tener, más bien no puedes, eres acreedor a una sanción civil. De hecho, hay de 6 meses y no recuerdo cuánto es el dinero que se tiene que pagar, únicamente por si ese hombre dice ser mujer y tú le dices ser, tú vas directo a la cárcel. Bueno, ese hombre no solamente se cambia de edad, sino se cambia, no solamente de género, sino de edad, y como el varón ya era grande y sus padres ya estaban muertos, es declarado también como huérfano y lo dan en adopción, y la familia que lo adopta tiene una niña y ahora él es el hermanito de esa niña. Si esto no es ridículo hasta este momento, yo quiero ir a cosas más fuertes dentro de este ejemplo que acabo de tomar, que yo creo que la mayoría de ustedes conoce. En primera instancia, él no quiso ser adulto, él simple y sencillamente dijo: voy a ser mujer y voy a ser una niña de 6 años. ¿Sí? Él destruyó su familia, y todos los medios de televisión, todas las redes sociales no hablan del daño que causó a esa familia, a sus 5 hijos y a su esposa. No se habla del daño que causó eso, de cómo afectó psicológicamente a todas esas personas, y claro está, del daño que causó a su misma familia y en la sociedad, cómo está influyendo eso. La pregunta que sigue, y ustedes van a escuchar lo que voy a estar redactando, la pregunta que sigue es: ¿qué va a pasar cuando este señor de 54 años, que quiso ser una niña de 6 años, quiera tener un noviecito? ¿Qué va a pasar frente a la sociedad? ¿Cómo tiene que responder la sociedad frente a leyes civiles que están autorizando esto? Ahora, yo quiero decirles un dato que encontré previo al trabajo que se iba a hacer en la radio, que se está haciendo en la radio. Dentro de las perversiones de la ideología de género y a dónde van a llevar esto. En sí esto tiene un enfoque. No crean que es verdaderamente una promoción por la identidad de género, etc., etc. No es una mayoría, de hecho son una minoría. En alguna ocasión el escritor César Vidal, que está trabajando también mucho en contra de la ideología de género, él dice que son más personas las obesas o las calvas que tendrían que estar protestando por la discriminación que las personas homosexuales. Pero bueno, dentro de esto que estamos hablando, dentro de los datos que yo recopilé, y hablando de este transexual y transedad, un hombre fue acusado, escuchen esto, un hombre fue acusado de violar a 3 menores, a 3 niñas, y cuando este hombre fue capturado por violar a 3 niñas de entre 6 y 8 años, este hombre de 38 años, un varón de 38 años, ya maduro, viola a una niña, a 3 niñas entre 6 y 8 años, y cuando es capturado, este varón se declara a sí mismo
transedad, para que no fuese juzgado. Es decir, este hombre, cuando lo capturan por la violación, dice, yo soy transedad. Horrible. Horrible a dónde está llevando esto la ideología de género. Claro está, se usó como un margen y lo están enfocando o se va a enfocar tarde o temprano, y ya hay personas con respecto a la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? Bueno, es la violación de un menor de edad. Y, bueno, yo les decía lo que está sucediendo en Canadá, pero no solamente en esos países, o sea, también existen hombres, en este caso hay un hombre que se cree un perro dálmata, ¿sí? Tom Peters, ¿sí? De 32 años, originario del Reino Unido. Él aparece en un programa y dice ser un perro dálmata, y bueno, a muchas personas le aplauden y están hablando de legislar y están haciendo cuestiones legales y hay protestas y etcétera, etcétera. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema de esto? Que este hombre era casado y se tuvo que divorciar. Rompió su familia, destrozó su matrimonio. Es a donde está llevando la ideología de género. La ideología de género va contra la familia, está contra lo que nosotros conocemos en el plan divino contra la familia. Está deshaciendo nuestras familias, está adoctrinando a nuestros niños. Está dentro y fuera de las iglesias. Y cuando digo dentro y fuera, bueno, el mundo lo puede ver como algo común. No vamos lejos. En España, el travesti que concursó en Miss Universo como si fuese mujer. Y lo digo sin ninguna cuestión errada, habiendo o existiendo en España tantas mujeres hermosas. Bueno, hay una inversión verdaderamente grande que nosotros quizás no alcanzamos a comprender dentro de la ideología de género. Y han hecho lo posible para difundirla y expandirla en todos los países donde se puede. En España, con el lenguaje inclusivo, porque recuerden que hubo un tiempo donde peleaban las feministas que ya no hablásemos en femenino o en masculino, todos o todas, sino dijeron todes. Hubo un programa en Argentina que se llamaba Todes, ¿sí? Claro, no tuvo, ustedes lo pueden checar en internet, el programa no tuvo verdadero realce. De hecho, los datos que hay sobre ese programa, sobre el primer video, hubo 42,000 dislikes, es decir, 42,000 en contra, y únicamente tuvo 588 a favor. La minoría de la ideología de género es observable. El problema es lo que está detrás de la ideología de género. El problema es lo que se está promoviendo detrás de la ideología de género. Comentaba hace un momento, bueno, hace el programa del pastor Castañeda cuando habló del aborto, se nos caía y se nos caía el streaming. Hicimos otros programas y no se nos cayó. Entró nuestro querido pastor Juan Pablo Cruz a hablarnos del feminismo y se nos caía y se nos caía el streaming. Hicimos 2 programas de la historia de los herejes a través de la historia del cristianismo y ininterrumpidos. No se nos cayó ni un momento. De hecho, ya los pueden encontrar en YouTube. Empezamos con el tema de la ideología de género y ustedes vieron el resultado, ¿sí? Ahora bien, esta promoción es abierta al homosexualismo,
si lo podemos o lo queremos llamar en esta ocasión así, ¿sí? Es tan incongruente que en Suecia obligados a orinar sentados en los baños públicos. Eso es lo que promueve la ideología de género. Ahora, promoviéndola como el movimiento homosexual, donde se habla de un matrimonio en ese homosexual que buscan una adopción homosexual, lo cual es incongruente, porque en sí la palabra matrimonio, que proviene del latín de matrimonio, su origen se encuentra formado en la raíz latina de mother o matriz, que proviene del latín mater o matriz, que significa madre, y por el elemento monium, que se empleaba para designar a la persona que iba a tener un hijo. Conviene señalar en este sentido que etimológicamente la palabra matrimonio hace referencia al estado jurídico de una mujer casada, a la maternidad legal de esta, ¿sí? Al derecho de ser madre legítimamente de hijos de un hombre, hablando legítimamente, ¿sí? Cuando hablaban de matrimonio, en su etimología proviene de la palabra madre, de la palabra matriz, progenitora. Es de la misma forma que se usa la palabra patrimonio. Cuando se habla de patrimonio, viene de pater, padre, ¿sí? Esto representa claramente, etimológicamente hablando, el modelo divino. La mujer que da a luz, la mujer con la matriz que da, que es progenitora, que da un hijo, que da la familia, y el hombre, el varón, como proveedor total y absoluto de una familia, en algún momento forma un patrimonio, ¿sí? Esta, etimológicamente hablando, la palabra matrimonio, por ende, no podría referirse a dos hombres que en su perversidad quieren unir su vida. Cuando estoy diciendo en la perversidad, recordemos lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. La Biblia lo condena. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo mismo le dice a su carta en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos que la ley es buena, así que sí se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos, los contaminados, para los matadores de padres, matadores y de madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales. La Escritura da evidencia clara de la aberración que un hombre hace ante los ojos de Dios cuando se echa con un varón. Posteriormente vamos a tocar un tema, o en Radio Gracia ya está agendado hablar exclusivamente de la homosexualidad, ¿no? Porque tenemos que hablar radicalmente de lo que hoy se está enseñando, porque hay personas que dicen que nacen, no se pueden nacer porque en sí el sexo ya está determinado, ¿no? XX o XY. De hecho, si una persona o se encuentran los restos de una persona
mediante su ADN nosotros sabemos si era varón o era hembra. Sí. No mediante lo que creía ser, ¿no? Y recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 1, ¿sí? Desde el versículo 18 hasta el versículo 28, no los voy a leer, pero recordemos que Dios los entrega a su inmundicia en las concupiscencias de su corazón. Por eso dice, de modo que han deshonrado sus propios cuerpos. No es como hoy dicen el orgullo gay, no tiene nada de orgullo, deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Sí? La escritura dice, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios muestra su ira entregándolos en pasiones vergonzosas. Sí. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lo mismo sucedió con las mujeres. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Entonces, quitemos de nuestra mente, repito, Radio Gracia ya tiene en la agenda hablar de la homosexualidad, pero quitemos eso de nuestra mente. Estamos hablando, claro está, del movimiento de la ideología de género y tendríamos que tocar esto de una forma superficial. Es necesario. Ahora, ¿a dónde quiero llevar con estas cuestiones que yo estoy seguro que la mayoría de vosotros saben? Con todas las noticias y los medios de información que tenemos, y decimos, bueno, esto que estamos comentando a lo mejor ya se habló mucho en otras ocasiones. Bueno, ¿a dónde yo quiero llevar esto? Que dentro del grupo evangélico lo están aceptando, lo están adoptando, lo están arraigando. Y podemos decir, bueno, personas como Joel Osteen, que es un apóstata, que se toma fotos en las marchas a favor del orgullo gay o en los conciertos a favor del orgullo gay, con artistas que están a favor del movimiento LGBT, decimos, bueno, ellos son apóstatas. No, pero también vemos que movimientos como Coalición por el Evangelio, que no quiero hablar mucho porque también posteriormente haremos un tema sobre Coalición por el Evangelio, pero promueve también la homosexualidad. Sam Alberry, que es un sacerdote anglicano gay, o sea, un sacerdote anglicano gay escribe directamente para Coalición por el Evangelio. ¿Sí? Esto es incongruente. Hoy en la mañana vi en las redes sociales a un pastor líder de Coalición por el Evangelio, no quiero decir su nombre para no entorpecer lo que se está desarrollando, y el pastor líder de Coalición por el Evangelio está en una marcha a favor de la familia, lo cual tendríamos que hablar al respecto, ¿no? Pero muchos hermanos de los que yo tengo agregados empezaron a compartir esto y diciendo, bien, pastor, que está con estos movimientos. Y lo primero que se me vino a la mente es decir, bueno, ¿por qué no empieza por el conjunto de pastores con los cuales él colabora? ¿Por qué no empieza a reprender la ideología de género con la coalición la cual él promueve? ¿Por qué no va? Es como si yo, a mí me gusta mucho como pastor la teología, los congregantes y mis cercanos saben mis pasiones con respecto a distintos temas en la teología. Pero hay algo que yo estoy constantemente enseñando en la iglesia, y es el modelo divino de la familia, el modelo divino del hombre y el modelo divino de la mujer, porque yo creo que la teología es para vivir, y si bien lo primero que tenemos que reformar es nuestra vida, sería incongruente que yo esté escribiendo en contra de la familia, a favor de la familia, esté haciendo post con la familia, el modelo divino de la familia, el modelo divino de la mujer, y yo en la iglesia local no exhorte al respecto. Sería totalmente incongruente.
Es por ello que se me hizo incongruente lo que este pastor hizo, pero bueno, repito, más tarde hablaremos o en ya un post que ya está reservado para hablar específicamente de Coalición por el Evangelio, hablaremos. Ahorita estamos tocante directo a la ideología de género, con la definición que nos establece como un conjunto de ideas anticientíficas que lo vamos a ver que son con propósitos políticos autoritarios, ¿sí? Los cuales desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y ellos la explican exclusivamente a partir de la cultura o de sus ideas o de sus percepciones, como ustedes lo quieran ver o lo quieran establecer. Ahora, ya tenemos la ideología de género como tal, y ya está la ideología de género en donde ustedes volteen. La ideología de género está en las redes sociales, la ideología de género está en la televisión, la ideología de género está para donde hasta en la sopa van a encontrar la ideología de género. Ahora, ¿contra qué está luchando la ideología de género? Es decir, ¿qué tiene que destruir la ideología de género? ¿Con qué fin lo tiene que destruir para poderse implantar ampliamente? ¿Qué está impidiendo? Ahora bien, lo que está haciendo la ideología de género, lo que tiene que destruir la ideología de género para ser implantada como tal, en primera instancia, aclaro, son tres cosas, objetivamente hablando. En primera instancia, vemos una lealtad, ¿sí? Si lo quieren ver, nacional. Otra, como ya lo mencioné, es la familia. Y la tercera que nos interesa es el cristianismo. Esas tres cosas tiene que destruir la ideología de género. ¿Por qué digo que la lealtad nacional? Porque si ustedes se dan cuenta, todos los movimientos existentes, socialistas, comunistas, nazis, etcétera, etcétera, siempre van encima de la lealtad nacional, de la lealtad patria. Y lo pueden ver con la ideología de género en su bandera. En su bandera, donde usan ellos los colores del arco iris, es decir, ahora un profesante del LGBT, un profesante activo, se siente más identificado con una persona de otro país, con la bandera del movimiento LGBT, que con la bandera de su país. Y si vemos que esta bandera y este movimiento ya está en todos los países, ya está siendo promovido, lo primero que está haciendo es uniendo estos grupos y derribando. No estoy diciendo que nosotros como cristianos tengamos que ser patriotas, pero tenemos que ver las cosas tal y como son. En segunda instancia, es la familia. La familia sostiene y sostendrá, hablando en términos terrenales, la peor de las crisis por la cual nosotros vayamos a pasar. Sí, la ideología de género, como lo hizo con este hombre de 56 años que dijo ser niña de 6 años y destruyó la familia, o como el hombre que se creía perro, dálmata, y destruyó su familia. Si la ideología de género destruye la familia, podrá gobernar fácilmente. Y posteriormente va contra el cristianismo. Lo vemos desde cuando se tocó el tema del aborto, como lo podemos ver como un instrumento de exterminio masivo. ¿Sí? La ideología de género destruye los valores escriturales. Ahora, ¿por qué es tan importante para algunas personas invertir en la ideología de género? Repito, desde que iniciamos la retransmisión, pidiendo una disculpa, vuelvo a hacer énfasis en ello, por las personas que se siguen conectando. Recordemos que esto únicamente nos ha pasado cuando hablamos de estos temas. Cuando el pastor Jorge nos habló del aborto, cuando el pastor Juan Pablo del feminismo, y ahorita que estamos tocando la ideología de género, bueno, nos quitan el streaming. No sé por qué ahorita no ha caído, y pues vamos a dar gloria a Dios y aprovechar
que no es así, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué hay personas que están verdaderamente invirtiendo a favor de la ideología de género? Tomando en cuenta la definición que ya al principio dimos sobre la ideología de género, ¿sí? La cual no es avalada ni por la ciencia ni por la razón, y mucho menos por la religión, claro está, menos por las escrituras, ¿verdad? Hay una parte que no vemos, o hay una parte que no se quiere ver y que se tiene que tocar, que es el negocio en sí de la ideología de género, es decir, empresas farmacéuticas, cambios de sexo, venta de hormonas, operaciones. Voy a ser claro en esto. Una persona que decide cambiar su sexo a los 20 años es y será un consumidor activo de todo esto. Un consumidor activo de operaciones, un consumidor activo de hormonas, un consumidor activo de todo lo que ofrece el negocio farmacéutico, que es uno de los negocios más lucrativos del siglo XX y siglo XXI. ¿Sí? Repito lo que en un principio se dijo: existe solamente un género, dos sexos, XY masculino, XX femenino. La escritura dice en Génesis capítulo 1 versículo 27 que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Actualmente la palabra género se está, dentro de la ideología de género, se está usando para 112 géneros según ellos. Y esto pareciese algo nuevo, pero no es. Les quiero recordar el caso de los hermanos Reimer, ¿sí? Que fueron un experimento para el doctor William Money, una verdadera oportunidad para estos gemelos, una desgracia. El doctor Money afirmaba que de cierta forma, en ciertas situaciones, el género era una construcción social. Básicamente era lo que él decía. Entonces, él necesitaba personas para que él pudiese comprobar esto que él decía. Y una familia tuvo un par de gemelos que al hacerle la circuncisión tuvieron un problema con uno y bueno, perdió sus genitales, y la familia había oído hablar, o los padres habían oído hablar del doctor John William Money, y fueron a verlo, y bueno, decidieron con el gemelo que había perdido los genitales hacerle una vagina rústica, y bueno, criarlo como si fuese una niña, decirle a todos, o más bien que nadie supiese que fuese una niña, y así hicieron los padres. Ni siquiera la familia se enteró de que él había nacido hombre y tuvo esa desgracia, sino lo trataron como si fuese una niña. ¿Cuál fue el resultado de ese cambio de sexo? Bueno, el que fue tratado como niña nunca pudo situarse como tal. Aborrecía los vestidos, aborrecía las muñecas, su forma de dirigirse era brusca, era la de un hombre, ¿sí? Aunque muchos hombres se dirigen de una forma muy afeminada, pero era un hombre. Sus inclinaciones, sus gustos eran los de un hombre. Para resumir lo que pasó con los hermanos Reimer, se suicidaron. Eso es lo que a eso lleva la ideología de género. No podemos ir en contra de lo que Dios ya determinó. No podemos ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. Lo que antes se conocía como locura, ahora se está adoptando con el nombre de ideología de género. Ahora se está promoviendo como ideología de género.
Antes, si alguien se creía perro, lo llevaban al manicomio, al psicólogo. Ahora no. Ahora incluso están haciendo leyes. Bueno, no es que les importe tanto la persona, pero ya hablamos de su gran énfasis económico en la industria farmacéutica. ¿Cómo se está logrando? ¿Cómo está logrando la ideología de género? Bueno, la educación pública, la televisión, las películas, las redes sociales, como lo dije anterior, están invirtiendo dinero a favor de la ideología de género. Están promoviendo, están invirtiendo recursos a favor de la ideología de género. ¿Cómo lo están logrando? Bueno, están dividiendo, como hace rato hice el énfasis, ¿no? Están destruyendo la familia, están destruyendo el concepto que tenemos dentro de lo que Dios ya estableció, de lo que ha sido evidente por toda la existencia de la humanidad. Siempre ha sido evidente, ¿sí? Han empezado a crear leyes. Nadie puede opinar en contra de la ideología de género porque hay sanciones, ¿sí? Cada día nos enfrentamos junto con nuestras familias, ¿sí?, a estas desinformaciones colectivas, ¿sí?, que están siendo promovidas continuamente, constantemente, y están afectando y están rigiendo diferentes puntos de nuestra sociedad. Porque lo tenemos que aceptar. Para poder trabajar con respecto a ello, tenemos que aceptar cómo es que se está desarrollando el feminismo, cómo se vino desarrollando la ideología de género, ¿sí? El feminismo empezó, ¿sí?, con la exigencia de igualdad de las mujeres. Las mujeres pedían igualdad. Después, las mujeres querían superioridad. Ahora las mujeres han perdido su identidad. Empezaron con la proclamación de la igualdad de género. Ellas siempre lucharon contra un machista opresor de la mujer, ¿sí? Y bueno, esto fue llevando el camino, fue labrando poco a poco la vereda, ¿sí?, para que la mujer se volviese súper independiente. Ya no necesitaba ahora del hombre, ahora quería los roles del hombre, ahora quiere la autoridad del hombre, ¿sí? Ha olvidado completamente su feminidad virtuosa, ¿sí? Pero la realidad es que la mujer, hablando del feminismo, únicamente fue usada como pretexto para llevar a un lugar, sí, pero todo está en contra de la familia. Lo que está afectando directamente la ideología de género es la familia, la procreación. ¿Qué pasó con la procreación? ¿Sí? Primero promueven la promiscuidad con métodos anticonceptivos, después hay un énfasis a planificar y a no casarte, y ahora actualmente el asesinato, el aborto se está promoviendo. Lo vemos en el adoctrinamiento de los niños, ¿sí? Hace unas décadas, esa campaña de psicológicamente según no corregir a tus hijos porque les puedes causar algunos traumas, y esos niños que no fueron corregidos, ahora vemos lo que comúnmente, no sé en otros países, pero acá se les dice los niños. Ni estudian, ni trabajan, personas malcriadas, personas que no aportan nada a la sociedad. Ahora, ¿qué están haciendo? Ya que desvalijaron esa generación, ya que hicieron caprichosa y berrinchuda esa generación, ahora a promover la homosexualización, a formatear a nuestros menores en la educación gubernamental. Las escuelas públicas duro con la homosexualización de nuestros menores. Los programas de televisión
duro con la homosexualización de nuestros menores. Ya hay películas de Disney promoviendo la homosexualización. Ahora empiezan a formatear a nuestros menores. ¿Para qué? Bueno, como lo dije anteriormente, ahora lo que ya se está promoviendo es la pedofilia, la violación a menores. Es a donde nos llevó. Les digo, ¿qué va a pasar con ese hombre de 56 años, 54, perdón, que dijo ser niña de 6 años y lo tuvieron que adoptar? ¿Qué va a pasar con él cuando quiera tener un noviecito? ¿Qué va a hacer la sociedad? Es un hombre de 52 años que va a querer estar con un niño. Pedofilia. Eso es lo que está promoviendo la ideología de género. ¿Qué pasó con el otro hombre que mencioné al inicio, que violó a 3 niñas de entre 6 y 8 años? Un hombre de casi 40 años viola a 3 niñas y cuando lo agarran se declara transedad. Se declara ser un niño para que no tenga castigo. Pedofilia. ¿Qué hicieron con los varones? Bueno, al varón se le empezó a limitar. Yo recuerdo mucho y hay muchos argumentos, se le empieza a llamar machista, misógino, al hombre que quería asumir su rol como proveedor absoluto de la familia. Después se le invitó progresivamente a un abandono voluntario de sus responsabilidades, ¿sí? Y se promueve a adecuarse a un variante de roles, es decir, hombre y mujer, los mismos derechos, las mismas obligaciones, igualdad de género, y voluntariamente el hombre se quedó castrado, sin opinión autoritativa, es decir, lo hicieron renunciar al patriarcado como proveedor, como cuidador amoroso de su ayuda idónea. ¿Por qué hace esto la ideología de género? ¿Sí? Porque hablando políticamente la promoción que tiene la ideología de género, hablando farmacéuticamente la inversión que tiene la ideología de género. ¿Por qué se hace esto? Muy sencilla. La familia, o sea, destruye la familia, la ideología de género, ¿sí? Y la familia, terrenalmente hablando, es la base de cualquier sociedad. Un gobierno que logra destruir la familia, destruye esa sociedad. Y una sociedad destruida es fácil de gobernar. Es lo que hace la ideología de género. ¿Sí? Estamos y tenemos que estar trabajando en constantes argumentos en contra de la ideología de género. Porque nos enfrentamos día a día a lo que la ideología de género está promoviendo. Ahora tenemos grandes catecismos de la época reformada. Hago mención de esto porque en el desarrollo de la siguiente semana, si Dios nos presta vida, claro está, en Editorial Alfa, vamos a subir un pequeño catecismo, en resumen, de los catecismos promulgados en la Reforma Protestante, desde el Catecismo de Heidelberg, pero haciendo un énfasis en la enseñanza que está o que quiere diluir la ideología de género. Digo esto porque para otros tiempos esto sería una locura lo que está pasando. Hoy, para muchos, es normal. Para muchos es normal que un hombre se declare mujer y se le tenga que respetar. Para muchos es normal que una mujer se declare hombre y se le tenga que respetar. Ahora ya no se le llama pecado. Ahora, incluso en algunos lugares ya no se les puede llamar al arrepentimiento al homosexual. Iglesias incluso lo están adoptando, o llamadas iglesias. Esto es verdaderamente lamentable, es triste. ¿Sí? Cada vez más y más y más, dentro y fuera del cristianismo, están abandonando las escrituras.
¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Como comentaba en alguna ocasión nuestro querido pastor Juan Pablo Cruz, ¿sí? Ya llevamos casi 2 generaciones que se han levantado, que se han erguido sin una idea clara, ¿sí? Sin una idea legítima de lo que es la familia, de los roles de la familia entre el hombre y la mujer, ¿sí? En la casa, en la iglesia, en la sociedad. Tenemos generaciones que no se ha promovido eso. ¿Saben qué es lo que hemos promovido con la práctica? El respeta. Eso a ti no te compete. Es lo que han promovido estas generaciones. Sí. Nos ha enseñado acerca de las familias. Hoy los varones, y lo digo de una forma triste y lamentable, pero lo digo siendo objetivos. Hoy varones, yo los he visto con mis propios ojos, tanto en iglesias apóstatas como iglesias de sana doctrina, que tienden a feminizarse, y a mujeres a fungir el rol del hombre. ¿En qué sociedad estamos viviendo donde hay hombres que se tienen que depilar las cejas para sentirse más atractivos? ¿Quién le dijo al hombre que se tenía que ver bonito? ¿De dónde salió eso? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Bueno, ahí está el adoctrinamiento de décadas, un trabajo ferviente, un trabajo efusivo de parte de estos promotores de la ideología de género. Ellos sí no descansan. Ellos sí han invertido dinero, ellos sí han invertido recursos, ellos sí han invertido gente. Ellos sí han hecho lo posible. ¿Y el cristianismo? Lo decía en un comentario donde hoy me pasaron un link sobre le voy a llamar el Catecismo Mayor de AMLO aquí en México. Sí, un documento que el presidente de México quiere o va a distribuir. La próxima semana se distribuyen 10,000 ejemplares para las iglesias evangélicas. Un documento que va a ser difundido dentro de cada una de las iglesias evangélicas en México. ¿Y qué hace el creyente? ¿Qué hace el cristiano? En ocasiones ni siquiera evangeliza, no predica el evangelio. Y cuando está esta situación, nos quejamos. Son como los que dicen, es que no hay iglesias de sana doctrina, y ellos van de iglesia en iglesia, nada más viendo qué. Tenemos que poner los pies en la tierra si estamos hablando de una situación verdaderamente lamentable, hermanos, porque si esto sigue así, de hecho ya está pasando en algunos países, si esto sigue así, dentro de no mucho tiempo, ustedes ni siquiera van a poder salir a evangelizar. ¿Sí? Para algunos alegres por no hacerlo. Si esto sigue así, ahora no solamente se va a permitir y se va a adoptar, sino se va a promover. Tienen que promover, como lo han hecho en las escuelas, la homosexualización de los niños. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué estoy trayendo todo esto a la mesa? Y me llevé bastante tiempo en traerlo a la mesa. Tengo un deseo ferviente de crear un poco de conciencia al respecto. Sé que es un poco complicado hablar de este tema. Sé que faltan mucho más, que tenemos que construir constantemente más argumentos y estar señalando constantemente y evidenciando los errores a fin de poder traer un poco de luz a la iglesia, a las personas que profesan el evangelio. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto? ¿Cómo la iglesia tiene que enfrentar todo esto?
tenemos que enfrentar la ideología de género? Yo lo puedo resumir en un solo punto, pero lo quiero desquebrajar. ¿Cómo enfrentamos a la ideología de género? Con la familia, con la práctica de la familia. Es decir, el cristiano actual tiene que verdaderamente honrar el matrimonio en su práctica conforme al rol divino. Lo tiene que hacer. Desgraciadamente, siglo XXI, personas que profesan intelectualmente la reforma protestante viven en la práctica feminista. Me he encontrado en más de una ocasión con matrimonios que el hombre dice, es que yo quiero que mi mujer, mi esposa, siga y trabaje en su carrera para que se realice. ¿Perdón? La Biblia no enseña eso. Queremos enfrentar a la ideología de género verdaderamente, se tiene que hacer de una forma práctica. ¿Qué dices? ¿Vas a exhortar la homosexualidad como pecado, pero tú vas a promover el feminismo en el área que te satisface? ¿Vas a promover el matriarcado en el área que te satisface? ¿Vas a predicar una igualdad de género cuando en algunos casos las mujeres buscan llevar un rol que Dios no les ha delegado? Y como dijo el pastor Juan Pablo Cruz, no porque no tengan la capacidad, en algunos casos tienen más capacidad, pero simple y sencillamente Dios no les delegó ese rol. ¿Cómo enfrentamos la ideología de género? En la práctica conforme al rol divino del matrimonio. Exhibámonos, como varios escritores han puesto, exhibamos nuestra familia, exhibamos nuestro matrimonio conforme al rol divino. Bueno, ¿cuál es el rol divino? Lo hemos dicho en otros temas. Hay una conferencia del pastor Jorge Castañeda, el pastor Juan Pablo Cruz y el pastor Jorge Piñeiro, recomendada, la mujer, el modelo divino de la mujer. El pastor David Corona también hace poco dio una conferencia sobre el cortejo que tocó unos puntos que serían buenos que ustedes revisaran. Pero bueno, el hombre tiene que fungir el rol que Dios ha delegado como proveedor absoluto, como cuidador amoroso. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ese rol es el que tiene que fungir el varón. Proveedor, cuidador amoroso, instructor. ¿Y la mujer? La ayuda idónea. Algunos pastores no me dejarán mentir, pero hemos escuchado en más de una ocasión, cuando haya una situación marital, la mujer decir, es que mi esposo no me ayuda. Y yo volteo a las escrituras y digo, ¿que no se supone que la mujer es la ayuda idónea? Bueno, así estamos. Entonces, ¿cómo enfrentamos la ideología de género? Con la práctica honrosa del matrimonio, de la familia, conforme al rol divino, ¿sí? Instruyendo correctamente a nuestra descendencia con respecto al matrimonio. Lo dijo en alguna ocasión el pastor Jorge Castañeda cuando se habló del aborto. Han gastado dinero y han invertido tiempo y décadas en adoctrinar a nuestras generaciones en contra de Dios, y nosotros no hemos gastado tiempo en instruir sobre el matrimonio de una forma correcta a nuestra descendencia, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Vivimos desgraciadamente en una época de hay que respetar. Una época bastante religiosa, diría yo. Entonces, ¿cómo enfrentamos la ideología de género? Repito, sería un punto global, la familia con sus puntos, honrando el matrimonio en la práctica conforme al rol divino,
Algunos podrán decir, bueno, yo tengo mi esposa, yo tengo mi esposo y mis hijos. Bueno, pero sí estás fungiendo en su esencia lo que Dios ha establecido desde las Escrituras. ¿Has influenciado a otros matrimonios con tu práctica? Porque primero tenemos que vivirlo para que nuestra predicación sea eficaz. Dentro de la familia tenemos que alabar, exaltar, glorificar en una forma terrenal sin ser idólatras, pero tenemos que alabar la maternidad legítima, es decir, dentro del matrimonio, y como lo establece Proverbios 31. ¿Por qué? Porque hoy la mujer se embaraza fuera del matrimonio y se ve como algo normal. Inseminación artificial, y se ve como algo normal. Queda embarazada del novio y no se casan y se ve como algo normal. Y dicen, es que ellos decidieron vivir así, ellos deciden ya ser así. Bueno, hay que instruir esa área conforme al rol divino, claro está. ¿Por qué? Porque hoy hay madres que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Y quién instruye a sus hijos? ¿Quién educa a sus niños? Y estamos hablando dentro de matrimonios, Sabemos que hay casos aislados y se tiene que tomar como tal, los cuales no quiero mencionar en esta ocasión. ¿Sí? Cuando estamos hablando de glorificar al Dios conforme al rol divino, ¿sí? A la mujer, como Proverbios 31 lo habla, también hablamos de tener que reconocer con nuestra práctica que hombres y mujeres somos distintos. Es decir, que Dios dio a cada uno de nosotros un papel, un rol dentro de la familia y la sociedad y la iglesia. Lo tenemos que reconocer y lo tenemos que llevar a la práctica. Esto, claro está, a muchos ya no les está gustando. A otros les gusta nada más hasta donde dicen, bueno, que no metan en la escuela la educación homosexual, que no homosexualicen a nuestros hijos. Pero no te metas con mi empleo de 12 horas. No te metas con nuestro matrimonio como lo queremos llevar. No te metas con la forma en que yo quiero establecer la relación dentro de la familia. No. Tenemos que volver a las Escrituras. No se puede quedar a medias. ¿Sí? Repito, ¿quién instruye al niño en su camino, como Proverbios 22:6 lo dice? Entonces, de una forma muy concreta, ¿cómo vamos a contrarrestar esta ideología de género en general? Honrando a Dios, construyendo una familia para su gloria, conforme Él lo ha determinado. Es la forma activa. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso cómo lo vamos a fungir? Bueno, tenemos que empezar con nuestra persona. Yo lo decía, llegan personas y me hablan de teología sistemática y me vienen y me quieren hablar de la teología del pacto, pero su rol como hombre o como mujer lo están llevando a cabo. Lo primero que tienes que reformar es tu vida. Lo primero que tienes, lo primero que necesitas, lo primero de lo que tú deberías de estar ansioso es de ocupar el rol que Dios ha establecido para ti en la tierra. Es de lo primero que nosotros deberíamos estar ansiosos, de glorificar a Dios en nuestras vidas. Enfrentemos a la ideología de género en nuestro hogar, en nuestra vida personal, honrando, difundiendo la familia en la práctica, predicándola conforme al rol divino, no conforme a alguien le place, sino como Dios ya lo ha establecido. Queridos hermanos, hemos tenido que trabajar de una forma más rápida en este tema. Disculpen por no detenerme
como en otras ocasiones, a mandarles saludos y a checar sus comentarios y sus aportaciones. Les repito, para los que se siguen conectando, yo estoy verdaderamente feliz porque a pesar de no ser el horario de Radio Gracia, personas se volvieron a conectar y bueno, eso me anima a mí y a todo el equipo de Radio Gracia, esperando que esto sea de bendición. Quiero mandar saludos a la hermana Luciana Ríos, que se unió a la transmisión de Radio Gracias. Un fuerte abrazo a la hermana Luciana Ríos desde Argentina. A el pastor Jorge Castañeda, que está con nosotros esta noche. Un fuerte abrazo, querido pastor. Al hermano Steven Lozada Manrique, que se unió a la transmisión. Fuerte abrazo, querido hermano. Gracias por reconectarte. A nuestra querida hermana Rochelle Villegas, que se volvió a unir a la transmisión de Radio Gracia, porque, les repito, ya estaba todo, y es la tercera vez que nos pasa. Disculpe que haga énfasis en esto, y no quiero sonar conspiratorio, pero pasó lo mismo con el pastor Jorge Castañeda cuando nos habló del aborto, pasó lo mismo cuando el pastor Juan Pablo Cruz nos habló del feminismo, y bueno, esta vez cuando hablamos de la ideología de género, lo que yo me imagino es como pongo un tema como título y lo subo 3 horas antes para que en el momento exacto se transmita. Me imagino que, no sé, si estamos hablando de algo con respecto al streaming de Facebook que no esté a favor, claro está que no está a favor de las escrituras, sino más bien a favor de la ideología de género, ellos lo pueden quitar o no, como este caso no me dejaron acceder a el streaming. No pude acceder, el streaming seguía, estaba, de hecho se estaban transmitiendo los infomerciales, pero yo no podía acceder. La computadora sí marcaba el audio. El programa que uso para reconectar el streaming de Radio Gracia y el streaming de Facebook, para que de los dos salga uno, seguía funcionando y me captaba todo, pero simple y sencillamente no me dejaban acceder. Y bueno, agradezco que se hayan reconectado. Saludo a la hermana Amparo Zapata, al hermano Antonio Orozco, un fuerte abrazo, a la hermana Nancy Yamaliet Andino Montaya, que se unió a la transmisión de Radio Gracia. La hermana Rosmary Alvarado nos dice: bendiciones, pastor, gracias por el tema. Dios le bendiga, querida hermana. Gracias al Señor que nos permite estar de pie y en su gracia nos deja hablar sobre esto que está destruyendo bastantes áreas, como ya lo hemos mencionado. La hermana Karina Gutiérrez nos dice: aquí estamos, pastor, qué bueno que se conectaron. Ya son aquí en Ciudad Obregón las 9, me imagino que en Guadalajara, Distrito Federal, las 11, Colombia las 11, ya se han de ver cenado una arepa. El pastor Juan Pablo Cruz nos dice: aquí estamos, pastor, a pesar de todo. Gracias, querido pastor. Le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Radio Gracia. Le amamos y respetamos en el Señor a usted, a su familia y a todos los pastores que trabajan. Quiero mandar una exhortación a las personas que siguen escuchando Radio Gracia, a que oren por un servidor y oren por los pastores que están trabajando en sus iglesias locales fielmente. Oren por ellos, que necesitamos de sus oraciones. La Escritura dice que la mies es mucha, pero los obreros desgraciadamente son pocos, y es así. Vemos a muchos haciendo y diciendo en internet, personas que van de iglesia en iglesia, personas haciendo y deshaciendo, pero desgraciadamente hay pocos trabajando en su iglesia local, fiel y firmemente, promoviendo, propagando el evangelio y adoctrinando a la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pido oración por los pastores, por el pastor Juan Pablo Cruz, por el pastor Jorge Castañeda, por el pastor César García, por el pastor Abner Araujo, por el pastor Oswald Guinao, por el pastor Eugenio Piñero, por un servidor,
por todos los pastores que están trabajando constantemente en Radio Gracia. No mencioné todos, yo sé que al rato puedo recibir algunas reclamaciones, pero no creo que sea severa, no creo que sean severas. Y bueno, la hermana Sandra Noza Ramírez dice: un abrazo fraternal, pastor Suri Rodríguez, saludos amados del Señor, mi hermano Adrián. Un abrazo, querido hermano. Y bueno, Radio Gracia se complació en esta ocasión de presentarles el tema de la ideología de género. Disculpamos todas las fallas que suscitaron. Di mis explicaciones sobre mi teoría conspirativa. Es únicamente una teoría, esperamos que solamente sea eso y no sea otra situación. Perdón, esperamos que no sea eso y sea otra situación, ¿no? Para que posteriormente nos permita avanzar en algunos temas que también ya tenemos planeados y agendados para Radio Gracia, ¿no? Refutando algunas cosas y estando al pendiente. Les invito en la gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo a seguir los escritos de nuestros queridos pastores. En sus páginas pueden encontrar el directorio en iglesiareformadagracia.com, pueden encontrar el directorio en la Iglesia Bautista Gracia Redentora del Pastor César. Hay unos directorios para que ustedes accedan a las páginas web de nuestros pastores, a los blogs, y ustedes puedan ver el trabajo que constantemente están haciendo. También los pueden seguir en sus páginas de Facebook, donde ellos constantemente están subiendo artículos escritos que son de gran bendición. Les invitamos también a seguir la página de Radio Gracia, compartir las publicaciones. Les invitamos a seguirnos en Instagram, donde vamos a estar subiendo algunos temas teológicos y algunos posts e imágenes que se están subiendo, esperando, claro está, que esto sea de bendición para la Santa Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mandamos un fuerte abrazo, se siguen conectando. La hermana Lupita de la Torre se unió a la transmisión. Un fuerte abrazo, querida hermana. Sabemos que estuvo al pendiente y nos disculpamos por lo que pasó con el streaming de Facebook. La hermana Marta Camacho también se acaba de unir. Y bueno, Radio Gracia se despide esperando que el desarrollo de este tema haya sido de bendición. Sabemos que los pastores de las iglesias locales posteriormente les estarán aportando más al respecto, y en las redes sociales estaremos tratando de trabajar y subir documentos. En la semana ya estará el catecismo, va a haber un catecismo donde se estará refutando la ideología de género. Por si algunos lo quieren adquirir, va a ser totalmente gratis. Y bueno, ya sea por fanpage Radio Gracia o iglesiareformadagracia.com, lo podrán descargar gratuitamente desde Editorial Alfa. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Agradezco mucho todos sus comentarios, sus saludos. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes. De este lado del micrófono estuvo el pastor Adrián Horta, esperando que esta transmisión haya sido de bendición. Les mandamos un cordial y fuerte abrazo a todo el equipo de Radio Gracia. Que Dios les siga bendiciendo. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.